Cordial saludo, estimados estudiantes. Les voy a presentar otro problema en un video corto. Pues la idea es que apliquemos la ley del coseno. El problema dice: un poste vertical de 20 pies de altura se encuentra sobre una ladera que forma un ángulo de 20 grados con la horizontal. Calcule la longitud mínima del cable que llegará de lo alto del poste al punto situado a 30 pies colina abajo desde la base del mismo. Entonces lo que nos da el problema es la base, es decir, esta de acá, desde la colina de la base a la colina al punto donde está situado el cable. Nos pide hallar la longitud del cable, nos dan la altura del poste y nos dan el ángulo que forma pues la colina, ¿no?, con la horizontal. Entonces, dados estos datos, podríamos calcular algunas cosas adicionales a este triángulo. Recordemos las propiedades de los triángulos, que todos sus ángulos internos deben sumar 180 grados, ¿verdad? Y si tenemos este ángulo de 20 grados acá, este otro de 90, recordemos que este ángulo recto es de 90, y este ángulo, por tanto, va a ser la suma de este más este, 180, por lo que debe ser de 70 grados. ¿Listo? 70 más 20, 90 más 90, 180. Listo. Teniendo eso y sabiendo que este ángulo completo sería un ángulo llano de 180 grados, el ángulo de acá debe ser de 110 grados, ¿cierto? De 110 grados. ¿Para qué? Para que al completar la media vuelta de los 180 grados completos. Bueno, ¿qué otro dato podemos estimar ahí? Podríamos decir que tenemos este lado y este otro lado, pero que necesitamos este otro lado. Por tanto, podríamos utilizar ahí la ley del coseno. Recordemos que la ley del coseno nos expresa la relación entre un lado que queremos conocer y los otros dos lados y el ángulo opuesto. Entonces, para este caso, el lado que queremos conocer es el lado AC, ¿cierto? Entonces, la longitud de AC al cuadrado va a ser una de las longitudes que nos da el problema, es la longitud de A a B, ¿cierto? Que es de 30 pies. De A a B sería al cuadrado más la otra longitud que nos da el triángulo, sería BC. Y por último tenemos que es menos 2 veces la primera longitud por la segunda longitud, y esto multiplicado por el coseno del ángulo opuesto a ese lado que queremos conocer, que sería en este caso 110 grados. ¿Listo? Recordemos que estamos trabajando es con el triángulo ABC. ¿Listo? No con el triángulo grande rectángulo, sino con el triángulo ABC. ¿Listo? Ahora vamos a cambiar los datos, pero igual tendríamos que, para quitar este cuadrado, sacar raíz cuadrada a ambos lados. Por tanto, la longitud de AC va a ser igual a la raíz cuadrada. Recordemos que cuando le sacamos la raíz cuadrada a un número que está al cuadrado, nos da el número, ¿no? Más o menos el número. Pero bueno, vamos a tomar la longitud solamente positiva. Entonces va a ser AB al cuadrado más BC al cuadrado menos 2AB al cuadrado. No, tiene cuadrado. BC por el coseno de 110 grados. Esto lo podemos poner entre paréntesis y cerramos el radical. Vamos a irnos a GeoGebra, y en GeoGebra vamos a meter esa cantidad que hemos calculado. Recordemos que si estamos trabajando con GeoGebra 5, que es el caso que tengo acá abierto, GeoGebra 5, la raíz cuadrada se escribe como SQRT, ¿cierto? Ahí nos aparece Enter, y todo lo que vamos a escribir acá va a ser dentro de esa raíz cuadrada, ¿verdad? Bueno, acá tenemos el primer dato que nos daban, era 30, entonces sería 30,
distancia AB, y esto sería el cuadrado. Recordemos que para poner el cuadrado ponemos el circunflejo. En esta versión de GeoGebra, en las otras es un poco más sencillo. Más el siguiente lado que nos dan, que es BC, que es de 20. Entonces entre paréntesis 20 circunflejo 2, que quiere decir que está al cuadrado, menos, voy a poner todo esto entre paréntesis, 2 por 30, que es uno de los lados, por 20, ¿cierto? Y esto por el coseno, ya me apareció, enter, coseno de 110 grados. ¿Listo? Enter. Y acá nos da 41.36. Y esa va a ser la longitud que vamos a tener acá. ¿Listo? Entonces voy a anotarla por acá. 31. Perdón, AC 41.36 pies. Bueno, entonces ya estaría solucionado como tal el problema, porque lo único que nos piden es calcular el área, la longitud del cable, ¿no? Que iría desde A hasta C. Ahora, ¿cómo debo pasarlo a GeoGebra? Primero que todo debo definir mi sistema de coordenadas, y si defino mi sistema de coordenadas que pase por el origen con A, es decir, si yo digo que A debe ser 0,0, debe identificar cuál es D y cuál es B y cuál es C, la coordenada de cada uno de estos. Entonces, para esto yo debo utilizar funciones o razones trigonométricas para calcular la longitud de B a D y la longitud de A a D. ¿Listo? Entonces recordemos cuál es la función coseno. La función coseno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. En este caso nos dan que el ángulo es de 20 grados. Sería el cateto opuesto, que sería, perdón, cateto adyacente, perdón. Coseno cateto adyacente, que sería AD, sobre la hipotenusa, que en este caso es 30. Por tanto, si pasamos este a multiplicar, sería que la distancia AD es igual a 30 por el coseno de 20 grados. ¿Listo? Y para calcular también el cateto opuesto, que sería BD, sería utilizar el seno de 20 grados, sería igual a BD como cateto opuesto sobre la hipotenusa, que es de 30 pies. Por tanto, BD va a ser igual a 30 por el seno de 20 grados. Bueno, ahora lo que falta es ir a GeoGebra, meter esos valores, no, es BD, meter esos valores y calcularlos, ¿no? Bueno, entonces en GeoGebra vamos a meter estos valores de acá. Primero este, que es 30, asterisco, cos, enter, 20. Y nos da el primero. Y el segundo sería 30, asterisco, seno, sen, 20, enter. Y ya tendríamos esas dos distancias. Sería 28.19 pies y 10.26. ¿Listo? Al tener esos dos, ya podría decir que identifiqué todas mis coordenadas. ¿Por qué? Porque tengo esta del origen, esta sería pues ir hacia la derecha del origen, ¿verdad? Y por tanto la coordenada de está dada por 28.19,0. ¿Por qué? Porque no sube ni baja en nada con respecto a A. ¿Listo? Ahora, B. La coordenada B va a tener la misma posición en X que la D, ¿cierto? Que será 28.19.
porque para ir a B yo tengo que ir primero hacia la derecha 28.19 y subir la cantidad que calculé acá este cateto opuesto. Entonces sería 10.26. Y por último, la coordenada de C va a ser 28 también, 28.19, y sería sumar esta cantidad que tenemos acá más los 20. Entonces sería 30.26. Listo. Ya teniendo esto, yo puedo irme a GeoGebra y graficar los puntos. Recordemos cómo se insertan los puntos. Entonces la idea es que nosotros tengamos las coordenadas. Acá primero voy a meter A. Recordemos que es mayúscula. Sería entre paréntesis 0,0. Enter. Ya apareció la primera. La B sería igual entre paréntesis 28.19, 10.26. Enter. La C sería C mayúscula entre paréntesis 28.19, 30.26. Enter. Y me faltaría la D, que sería D mayúscula igual entre paréntesis 28.19, 0, enter. Listo, ya tengo mis tres puntos. Entonces lo único que me faltaría pues sería unirlos. Voy a aumentar esto un poquito más y formar el polígono, ¿no? Recordemos que el polígono se puede poner así. Hago el primer triángulo, polígono, hago el segundo triángulo. Listo. Acá yo podría cambiarle la propiedad del objeto del triángulo para distinguirlo uno del otro. Creo que el anterior es el que está verde. Irme para acá y color. Voy a poner verde como para que se vea parecido al problema. Listo. Podría quitarles estas cantidades. Entonces en básico, en etiqueta visible, acá también a esto le quito la etiqueta, a este quitarle la etiqueta visible, y por último a este. No sé este de a qué quiera decir. Cuando les pase eso que no lo logren tomar, pueden utilizar este y seleccionarlo desde ahí, y acá ya lo pueden deseleccionar. Listo. Ya quedó así. Ahora lo único que yo tengo que hacer es verificar que los ángulos que me dieron originalmente, que era este de 20, este ángulo recto, y la longitud que nos daban y la longitud que nos dio en el problema, sean las adecuadas. Entonces primero voy a medir los ángulos internos. Recordemos que selecciono mueve, me voy a la figura, voy a ángulo, medir ángulo, y otra vez me vuelvo a la figura y me midió los ángulos internos. Ahora otra vez me voy a mueve, me paro sobre el otro triángulo, ángulos, y otra vez sobre ese triángulo. Ya los midió, quedaron muy amontonados. Entonces lo que yo puedo hacer es moverlos. Y otra vez con mueve, voy a mover este que es por acá, este que es por acá, y veo que los ángulos me dio tal cual como tenía el problema, ¿no? Entonces este ángulo recto, este de 20, este de 70, el que calculamos que era de 110, y medimos la distancia desde A hasta C. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Acá en la herramienta de ángulo, vamos hacia abajo y decimos distancia o longitud. Vamos a medir la distancia desde A hasta C. Y ya quedaría que es 41.43 la distancia que habíamos medido o hemos calculado desde ahí. ¿Listo? Y esta sería pues toda la comprobación del ejercicio como tal.
Listo, espero les haya servido. Muchas gracias. Hasta luego.